Estamos listos, Hermel, ya puede continuar nomás. No se escucha, Hermen, no se escucha. Aló, ahí estoy. Sí, ahí sí se Ahí escucha. sí. Ya. Les decía que aún después de todos los testimonios, estudios y documentales, es difícil afirmar categóricamente que el adrenocromo sea un hecho real, puesto que para comprobar su veracidad en primera mano habría que estar dispuesto a cosas atroces. Sin embargo, ha servido como temática de diferentes manifestaciones artísticas, sobre todo de la cultura pop, entre otras corrientes. Una muestra de ello es el lanzamiento de Yumi, de Justin Bieber, misma que ha creado toda una teoría de la conspiración a su alrededor que apunta a una red de pedofilia en la industria musical, el aprovechamiento de los menores y, por supuesto, el uso del adrenocromo. Avancemos, por favor. Aquí está la muerte de la reina Isabel. Se ha hablado mucho sobre la reina Isabel en los temas de conspiración, entre ellos los que el dominio del mundo siempre ha estado a cargo del Principado de Inglaterra y sus nefastas políticas de destrucción y guerras. Inclusive su gran poder e influencia ha estado rodeado de políticas sociales y económicas del mal llamado Tercer Mundo, como Sudamérica, invasiones, guerras y más, además de impuestos, así como arrebatamiento de los grandes tesoros de Latinoamérica y de las culturas ancestrales nativas americanas. Avancemos. El sucesor, hoy rey de la monarquía británica, el rey Carlos, eh, en informaciones recientes, después de haber tomado el mando del rey Carlos, ha realizado declaraciones sobre el tema del exceso de población a nivel mundial, es decir, lleva a los mismos lineamientos de la élite Illuminati. Y en conclusión, no todo está perdido. Recordemos que el planeta ha vivido fases o ciclos en su historia, sin embargo, depende de cada uno de nosotros que vayamos cambiando nuestra forma de pensar y dejar de atraer energías negativas. Si somos positivos, atraeremos situaciones positivas y así crear una conciencia colectiva global para no pensar en destruirnos, sino al contrario, dar paso a un nuevo estado de conciencia, de armonía y de paz. Y con eso creo que se ha concluido este PowerPoint. Entonces, podríamos dar paso a preguntas. Esto Estoy a de las la órdenes. pregunta de la reina que murió de Inglaterra, eres una Ujú. persona dentro del nuevo orden mundial, ¿no? Como una reptiliana. Se le había dicho que ella tiene un poder tan grande. ¿Qué puede opinar Ujú. de la reina que murió? Claro, es justo lo que les acabé de decir en el PowerPoint, ¿no? Entonces, ella tenía un poder de influencia bastante grande a nivel mundial, ¿no? Sí. Eh, Ya, y de corrupción también, ¿no? Y de corrupción porque comenzaron a corrupción. desaparecerse muchas cosas, a darse muchas cosas a nivel mundial. ¿Sí? Ajá. Y por qué el enriquecimiento de ellos, ¿no?
¿sí? Esa opulencia en todo, ¿no? O sea, Y era ¿a qué se debe, no? una reptiliana, tal vez. O sea, eso se dice, ¿no? O sea, es probable también, ¿no? Porque eh, dentro de lo que nosotros conocemos en los grupos de contacto Rama, el plan cósmico, se habla que había un grupo de seres extraterrestres de la constelación de Orión que sus esencias fueron atrapadas en cristales y puestas en el mundo intraterreno, ¿sí? En unos cristales que atrapaban las esencias de estos seres, ¿no? ¿Sí? Entonces, sin embargo, estos cristales como que les retenían a ellos, o sea, para que puedan volver a reencarnar. Sí. Sin embargo, de alguna manera lo han logrado y justamente se habla que posiblemente estos líderes a nivel mundial negativos eh, eh, reencarnaron en estas personas. Ujú. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer una pregunta, mi querido amigo. Ujú. Claro que ¿Qué sí. es qué es el adrenocromo? Por favor. El adrenocromo vendría a ser una sustancia ¿Ya? Química. que tratan de sacarle de los niños, ¿sí? Una sustancia química, ¿sí? Que a través del sufrimiento y del dolor eh, lo sacan de los niños porque los niños tienen bastante energía, digamos así, y esa sustancia dice que se colocan eh, estas élites, ¿sí? Estas élites, estos grupos en la sombra, los Illuminati, se alimentan de este adenocomo para tener más años de vida, ¿sí? E inclusive para tener una juventud, ¿sí? A través de este famoso adrenocromo. Eso es el adrenocromo. Digamos que entonces el adrenocromo está netamente en la sangre. Claro, debe ser, sí. Es una sustancia que es un químico que a primera instancia, digamos que este niño le comienzan a golpear, a tratarle mal y produce una adrenalina. O sea, por eso viene de esa palabra, el adrenocromo, de adrenalina. Pero Ya. eso circula en la sangre, pues, ¿no es cierto? Y eso es lo que ellos cogen de estos niños y se alimentan. Ujú. Entonces, la foto que usted mostró netamente se trata de un caso de adrenocromo. Sí, sí. Y hay de esos casos, miles de casos. Tal vez ustedes han Claro, claro. escuchado a nivel mundial donde se pierden cantidades de niños y no las encuentran. Así es, Resulta que así es. son llevados justamente a estas bases subterráneas. Esto parece de ciencia ficción, pero no lo es. Sí, no lo es. Sí, les cogen y les llevan a estas bases subterráneas, inclusive les utilizan en ritos satánicos. Ajá, Claro, claro. les utilizan en ritos satánicos. Una, ¿Alguna otra pregunta, por favor? ya, una inquietud. Bueno, yo he leído tantas cosas, pero bueno, ustedes están más al tanto porque siempre están en estos estudios, en estos contactos, etcétera. He escuchado, he visto sobre lo que ustedes hacen en las famosas cuevas de los tallos y así una serie de aspectos muy importantes. Ujú. Entonces, yo lo que entiendo que estos seres son infraterrestres, llamémoslo así, viven bajo la superficie, llamémoslo, de nuestro planeta, ¿Ya? pero son extraterrestres venidos bueno, llamémoslo de otras galaxias, de otros mundos, y se asentaron acá Ujú. y tratan, como ustedes manifiestan, realmente de controlar al mundo, de alguna manera. Entonces, eso es así, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pero eso es lo que yo decía, que inclusive la misma presencia de Jesús, de Jesucristo, eh,
eso se habla también dentro de lo que es el plan cósmico, dentro de los grupos de contacto. Digamos que la humanidad vivió un tiempo distinto, un tiempo distinto al real tiempo del universo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, digamos que estos dos tiempos en que se encontraba el real tiempo del universo, o sea, todo el universo físico y la Tierra, se encontraba en un tiempo alternativo, desfasado del real tiempo del universo. O sea, se estaban separando estos dos tiempos y la presencia del Maestro Jesús, de Jesucristo, en el tiempo de su muerte y todo, de su vida, digamos, de Jesucristo, fue justamente el de tratar de acercar estos dos tiempos, ¿sí? ¿Sí? Porque se estaban separando demasiado y esto estaba ocasionando que la oscuridad haga de las suyas, ¿sí? La negatividad haga de las suyas, ¿sí? Entonces, con la presencia del Maestro Jesús, justamente fue esa una de sus misiones, tratar de unir los tiempos, ¿sí? Y tratar de acercar en el ser humano el tema de la conciencia crística, ¿sí? Es muy importante que también sepamos eso, ¿sí? Entonces, esa conciencia crística es también lo que nos vino a traer Jesús. Lo que yo entiendo realmente, bueno, él se llamaba Jesús, llamémoslo así, de maestro que lastimosamente tuvo 3 años, entre comillas, de vida pública. Lastimosamente le asesinaron, llamémoslo así directamente. Yo entiendo que no murió por nuestros pecados ni nada de esas cosas, sino porque él quiso cambiar el aspecto mental de las personas de aquella época, pero él en su nivel intelectual era demasiado grande para aquella época. E inclusive estamos en el siglo XXI y la gente, la gran mayoría de la humanidad, sigue, entre comillas, dormida, inconsciente. Entonces, el aspecto de Jesús llamado el Cristo, bueno, nosotros, como usted dice, entendemos que es un aspecto crístico a nivel, llamémosle, de conciencia, el aspecto de palabras, o sea, lo que estaba manifestándose hace unos minutos, el cambio de actitud de las personas hace que aflore este aspecto de conciencia crística, más no a nivel, como se dice, espiritual, dejando de lado el aspecto humano de Jesús, que es otra cosa, para mi punto de vista. No sé si estoy bien, mi hermano. Bueno, algo está en lo correcto, ¿no? O sea, justamente la presencia, se dice que, por ejemplo, en los 3 últimos años de vida de Jesús incorporó el arcángel Miguel en él. Entonces, por eso inclusive en la Biblia se habla del Hijo de Dios, pero también los evangelistas hablan del Hijo del Hombre, ¿sí? Sí. Entonces, Claro, por eso claro. existe esa confusión y a veces no entendemos, no llegamos a entender qué es lo que estaba tratando de decir Jesús cuando decía el Hijo de Dios y decía el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, les vuelvo a recalcar que la presencia del arcángel Miguel estuvo también en su vida pública, desde los 30 años hasta los 33, digamos así, justamente, y para que Jesús cumpla por mérito Su propio, propósito. sí, sus propósitos exactamente, el arcángel se separa de él en el momento ya de la crucifixión, cuando ya estaba yendo a morir, a fallecer, y por eso Jesús también inclusive le dice, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Le dice, lo dice. Y es la presencia del arcángel Miguel que ya se va y él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Y justo en ese momento Jesús alcanza lo que ni siquiera ningún extraterrestre había logrado alcanzar, el 7º nivel de conciencia, ¿sí? Es algo realmente muy importante lo que Jesús hizo. Y Jesús no fue un extraterrestre, Jesús fue un ser humano, un ser
que evolucionó completamente su vida aquí en la tierra, ¿sí? Porque no sé si ustedes han escuchado decir a otras personas, como Jaime Rodríguez, por ejemplo, que habla que Jesús fue un extraterrestre. Ajá. Claro, sí, Eso eso es les lógico. Sí. comento. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, Mire lo que a mí me gusta, demos paso a otros creo que quiere hablar compañeros. Jorgito. Otros compañeros, demos paso, hermanos. Y Sí, después sí, demos hay paso tiempo ya a otras personas. a otros compañeros. A ver, ¿quién más estaba preguntando algo? Hermel, quería preguntarte algo. Volviendo, como reencauzando un poquito al tema de hoy, que es el nuevo orden mundial, ¿no? Tiene, bueno, claro, tiene que ver desde el punto de vista de UFO, ¿no? De lo que están hablando. Quería preguntarte algo, o sea, los Ya. países del tercer mundo, los países pobres y todo, ¿no? Estamos Ujú. supeditados a los gobiernos de gran poder, ¿no? ¿Verdad? En este caso, los mismos de siempre, Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra, etcétera. ¿Qué tú recomiendas hacer a las personas desde el punto de vista sociopolítico? ¿Qué cambios recomiendas hacer a la población, a las personas que están aquí, como para dejar la dependencia y de una u otra manera estar alertas, ¿no? ¿Verdad? Preparar a nuestros hijos para esos nuevos cambios. ¿Qué aconsejas, ¿no? ¿Verdad? Desde el punto de vista sociopolítico, lo que tú recomiendes como profesional, Sí, ¿no? sí. Ya, yo pienso que es importante que, por ejemplo, las personas no dependamos mucho del dinero, por ejemplo, ¿no? Que crea lo mismo de los empleos, eh, que creemos nuestros propios emprendimientos, ¿sí? Que nos unamos más la gente, ¿no? ¿Sí? El tema del trueque es realmente algo fundamental que debería existir en nuestras economías también, ¿no? ¿Sí? Eh, es importante también que eh, no tener mucha dependencia a estos organismos internacionales, ¿no? ¿Sí? Para, para así nosotros también ir fortaleciendo nuestras propias economías, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí a raíz de los gobiernos, ¿sí? Realmente es algo fundamental lo que ellos, bueno, aunque hasta el momento se dice que vamos a seguir así de una manera, de alguna manera con el tema de los gobiernos, pero a futuro se habla que ya no van a existir estos gobiernos como en la actualidad hay, ¿no? ¿Sí? Todo va a ir cambiando paulatinamente, ¿sí? Van a darse grandes cambios y transformaciones en el planeta, ¿sí? Y las cosas estas de la élite, todo eso va a ir desapareciendo, lo que se denomina la Matrix, un estado de conciencia ilusorio, todo eso, ese velo se va a ir ya quitando, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ir viendo las cosas ya desde otra perspectiva, desde otra lógica, ¿sí? Un poquito, inclusive ya más viendo desde el aspecto, desde el corazón, ¿sí? Ya no tanto desde nuestro intelecto, desde nuestra mente. Eso es lo que te podría decir, Miguel. Gracias. Ujú. Preguntemos, por favor, alguien más. Hermel, los niños estos que le quitan el adrenocromo, ¿no? Ajá. Que quedan muertos, ¿cómo quedan? ¿Cuál es su situación? Yo pienso que algunos tal vez pueden morir en el proceso, algunos otros no Porque de mueren. la foto, el de la foto, ya un poco y más, ya Sí, no sí. quedaba nada Les del llaman, cuerpo. inclusive les llaman niños panda, porque justamente los ojos es como que les habían golpeado y se hacen todo esto morado, ¿no? Entonces les llaman Tremendo, niños no, panda. no había escuchado de este asunto. Me Sí. dejó impactado totalmente. Sí, y por eso también tenemos que tener mucho cuidado con los niños cuando salen a la calle, porque justamente ahí es cuando se pueden perder, ¿no? Y no sabemos, existen personas inescrupulosas que les cogen y les venden a estos niños, ¿sí? O sea, así,
Y ese es el tráfico, ¿no? De la trata de blancas, pero en este caso también son el trato de niños desaparecidos. Y no solo niños, a veces también son jóvenes, ¿no? A veces también resultan ser adultos. Así es, También Juanito. nos hablabas de estos grandes señores, ¿no? Como Soros, como los Rothschild, ¿verdad? Ujú. Incluso Soros dijo que él no iba a morir hasta que no destruya lo que él quiere destruir, pues que es la iglesia. Pero ya, ellos que sacan con eso, no entiendo hasta qué punto que gobernar la tierra, qué esperan ellos hacer con esto, con este nuevo orden que ellos quieren planear o planificar o que ya están empezando a hacerlo. Claro, verás, se habla de que, por ejemplo, ya se han reunido los diferentes líderes de las diferentes iglesias más poderosas en el mundo, incluida el Papa, el actual Papa. Y ellos dicen que piensan, eso está establecido, según ellos, dentro del nuevo orden mundial, hacer una sola iglesia, pero ya con diferentes cosas, sí, con diferentes Rosita Peña, lineamientos. perdón, Rosita Peña, por favor, apague el micrófono. Gracias. Sí, ¿Cómo le va, Juanito? apague el micrófono, por favor, que está hablando Hermel. Gracias. Ya está. Listo, entonces, eso es lo que te puedo decir, Juanito, que o sea, ellos piensan hacer eso, o sea, imagínate. O sea, ya que no existan 2000 religiones en el mundo, sino que exista una sola, ¿sí? Inclusive se hablaba que en ni sé qué parte del planeta ya tienen hasta la iglesia, o sea, una sola iglesia. Imagínate, una iglesia gigante ahí, en un solo lugar. O sea, No sé, lo veo muy utópico eso, no sé, bueno, cada uno tiene su... no sabemos, o sea, Si me, no si me pensemos así. permite, O sea, me permite, nadie sabe, porque de pronto nosotros podemos estar pensando ahorita una cosa y dentro de poco tiempo puede estar pasando otras cosas que no tenemos idea y que de alguna manera nos puede hasta mover el piso, ¿sí? Y de nuestras creencias y todo lo demás. O sea, por eso tenemos que no afianzarnos tanto en las religiones, sino en nuestra espiritualidad, en lo que somos cada uno de nosotros, ¿sí? En nuestra somos hijos de Dios, nosotros las personas, ¿no? Claro. Y- A ver, adelante, Betty Torres tiene una pregunta. Adelante, Betty. Ujú. Sí, gracias. Más que una pregunta, es como un pequeño comentario, ¿no? Que estoy agradecida porque me han invitado a la reunión y al escuchar todo lo que comentan. Y entonces uno, no sé, pues no, si uno comienza a comentar eso entre sus amistades o conocidos, y lo primero que va a causar es como algo de risa, ¿no? Y tal vez después un poco de fastidio, y lo van a tratar a uno como que estás loco o demente, eso no existe más que en tu imaginación fantástica o algo por el estilo, que eso realmente eso no es real, eso es una imaginación como perturbada que tienes tú, ¿no? Y luego esto también pues apoyado también por los medios de comunicación masivos, ¿no? Cuál es la influencia que ellos tienen en las grandes masas a nivel de todos los países y sobre todo aquí en Latinoamérica, donde ellos no tienen ningún tipo de control y ellos atienden es a las élites, a los que más les pagan, y eso ayuda de que las mentes pues tengan esa idea, esa concepción masiva de lo que ellos realmente desean. Bueno, eso es lo que yo quería contar. Dijo, Rosa era que habló, ¿no es cierto? ¿Aló, Betty, Juanito? Betty. Betty. Ya, Betty, perdón. Entonces, dijo algo muy importante, Betty, que es los medios de comunicación a nivel mundial están siendo manipulados por las élites y solamente están haciendo oír a la gente lo que ellos quieren que oigan, ¿sí? Pero ellos no están hablando de los otros puntos de vista, de la verdad de las cosas, ¿sí? Entonces, justamente estas fundaciones de Soros y todo lo demás, ellos están pagando estos medios de comunicación, ¿sí? Eh, Inclusive a veces es hasta locales, ¿no? Porque uno prende, por ejemplo, una radio y ¿qué es lo que escucha? Habla ya que la campaña de vacunas, que se vayan a vacunar, que esto y que el otro, que el COVID ni sé qué, ni sé cuánto,
y todo lo demás. ¿Sí o no? Eso es lo que quieren que escuchemos, ¿sí? Eso es lo que quieren que escuchemos. Pero hay realmente ciertas redes sociales, en cambio, que hablan la verdad, ¿sí? Y no están con los medios de comunicaciones tradicionales, ¿sí? Y hay grandes medios de comunicación a nivel mundial que son pagados por las élites, así, son pagados por las élites. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Derby quiere hablar, Derby, por favor. Nervis. A ver, hermano Hermes, nosotros sabemos perfectamente que todos estos lunatis y todo esto, lo que están buscando es una sola cosa, y dicen que dentro de 20 años, 10 años lo logran, es que todos hablemos un mismo idioma. Se dice que puede ser el mandarín o puede ser el inglés, pero todos vamos a tener que hablar un mismo idioma. Es algo donde tiene que llegar. Segundo, vamos a hablar de una misma religión. O sea, ya no va a haber, ya no va a haber el islamismo, el maometismo y toda esa religión. Vamos a hablar de una sola religión. Una solamente donde el Cristo es el líder, el Cristo va a ser no sé cuantito y se acabó lo demás. ¿Entiendes? Ahora bien, ellos dicen también que hay que ser una sola moneda. O sea, ya no vamos a tener muchas monedas. Uno dice que puede ser el yen, otro dice que puede ser el dólar, otro dice que puede ser el euro. No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que están buscando esto. Pero para esto, ¿qué tienen que hacer? Primero, acabar con un 25% de la población. O sea, que la población se muere un 25%. Así ya es. nos metieron la vacuna, ya estamos preparados para morir. ¿Me entiendes? O sea, ya no me metieron la vacuna. Yo tengo aquí 2, 4, 6 antenas alrededor mío. Y no tengo ningún producto para quitarme toda esa energía negativa que me llega a mí. Ya, y después Entonces, me escribes para poderte vender una orgonita y ahí te proteges. sí, eso bueno sería ya. No te preocupes. Vamos a ver. Pero yo confío bastante en mis angelitos de la guarda. Ellos sí me van a cuidar bastante de toda esa energía. Ya. Bueno, entonces ese es el método. Primero, necesitan acabar con un porcentaje de personas. Y ya lo están Segundo, haciendo de alguna manera, ¿no? Porque recordemos que esto de los pinchazos comenzó desde el 2019, ¿sí? Y ahorita sí, ya estamos en el 2022. Y pero, pongámonos a ver las estadísticas, cuántas personas desde esa fecha hasta la actualidad han fallecido. Ajá. pero necesitan siquiera el 25% de la población. Claro, es bastante, claro, es bastante. Ahora bien, esto no comienza de ahora. Esto comienza desde el 2000, 2012, 13. Sí, sí. O sea, no es de ahora. No, no Esto es de comenzó, ahora. sino que el primero mandaron. No, esto comienza, este plan se hizo en el 2013. Sí, sí. O sea, y ahorita lo están haciendo el culme, porque Así ya nos es, pusieron la 5G. Ya así tenemos es. la 5G. Y tú sabes las funciones que cubre la 5G. Primero, la 5G tiene un poder sobre la naturaleza. Lo que vemos nosotros aquí, que hace frío, es la 5G la que está usando. Acuérdate que en el Perú hicieron el HALS, el que prevenía los terremotos, que hacía los terremotos. Harvest, Algo así se llamaba. Bueno, sí, ese era para construir terremotos, que tiraban abajo a los huecos de la tierra, a láser, y de ahí todo eso se veía para abajo y eso se llamaba terremoto. O sea, ya estamos ya casi más de la mitad de lo que tienen que hacer. Lo único que nos falta es que nos obliguen un solo idioma, una sola moneda y una sola religión, que es a lo que tenemos que llegar. Y los latinos en sí tenemos que bailar a lo que nos toque la orquesta. ¿Por qué? Porque aquí en la América Latina, primero, no tenemos una cultura, no tenemos una verdadera cultura. Los latinos no tenemos cultura, lo único que hacemos es seguir de más arriba. Entonces, somos lo único que vamos a bailar. Si nos dicen para baile San Juanito, bailamos San Juanito. Si nos dicen baile al vaso,
a bailar Está lo que cortando tu, digan tu ellos. voz, Derlis. Gracias, Elmer. Gracias a ti, gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Amigos. Los de Cuenca, ¿no? No han preguntado nada. De Uruguay. ¿Alguien que se Hermer, anime? Hermer, Sí. Adelí de Perú. ¿Cómo estás, Adeli? ¿En qué consiste tu hornomita, no? Que dices que tú lo has fabricado. Sí, bueno, la orgonita es creada por un austriaco o un ruso, no me acuerdo bien de dónde, de qué país es, pero en el siglo pasado. Él tiene escrito inclusive un libro sobre la energía orgónica. ¿Sí? O sea, no es algo que yo me he inventado, sino es algo que simplemente he investigado y, bueno, alguna vez vino un hermano, no, por Zoom, nos dio, justo cuando ya estábamos en la pandemia, nos dio una capacitación de cómo hacer una orgonita. ¿Sí? O sea, no es realmente algo del otro mundo, pero es una energía, ¿sí? Es una energía que nos protege de las bajas frecuencias, de las frecuencias de onda corta, ¿sí? Entonces, es algo realmente muy interesante, muy bueno, muy beneficioso, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son las orgonitas, ¿no? Estas de aquí. Ah, mira, qué interesante. Sí, 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 que tenemos que ir investigando y conociendo, ¿no? Y Que buscando, porque en todos los como un, países lo hacen. perdón, es como un cuarzo. Tiene un cuarzo, pero no es un Ya, cuarzo, es más no bien es un una cuarzo. resina. Esto es una Ya, resina compacta, pero tiene algunos elementos, entre ellos está el cuarzo y el ya, cobre, el aluminio. ya. Esos son los elementos. En realidad, te agradezco infinitamente tu exposición, está muy interesante. Yo la verdad, tuve que salir porque recibí una llamada, no Ah, la ya, ya. terminé, no te he escuchado completamente, ¿la has grabado? Él está grabando, sí, creo que se ha de pasar, Si Miguel, se está pudieras, grabando, ¿no es cierto? Ya si está lo pudieras descargándose. poner en el grupo, por favor, Sí, ¿ya? sí, sí, sí. Ya, te agradezco infinitamente. ¿Tú estás Y en qué verdad, grupo, Adeli? ¿En qué grupo estás? yo estoy en el grupo de Uruguay, estoy en el grupo de Trujillo de Perú, ¿En el de Inti Micha estás? ¿en el cual? ¿Inti Micha o, No, o el tiene otro de nombre? Gino, el Entonces de en el Gino, de de Trujillo. Soles. Ajá. Ah, porque lo que pasa es que yo no estoy en cambio en ese grupo. ¿Y cómo te enteraste de la charla de ahora? Porque yo me he capacitado en el curso de instructores con Ah, Juan ya, Carlos. Estoy en el grupo de Juan Carlos que ha creado ya. recientemente y ahí la han publicado hoy día, Ah, ya, ya, ¿no? ya, ya, ya. Entonces, por eso es que me he conectado, Y no fue a porque través a lo mejor fue a través del Facebook que viste la propaganda. no, lo he visto a través del WhatsApp. WhatsApp, sí, a través del WhatsApp lo he visto, no lo he visto de Facebook. Ah, ya, Pero de ya. todas maneras es interesante, ¿no? Sí, Siempre, sí, realmente es muy bueno. toda la semana van a exponer siempre algo. Sí, los compañeros de Guayaquil, ellos son los organizadores y ellos están Ujú, siempre dando diferentes temas, ¿no? Sí, claro. sí. Juan y Sí, Miguel. Entonces, ellos me invitan a mí y a otras personas porque también la semana anterior se dio una charla sobre fantasmas y espíritus. Entonces, también era un ya. tema bastante interesante. Ah, mira, sí, vale la pena entonces. Voy Y a tratar de ingresar, entonces, si lo van a hacer una vez a la semana, en no, buena hora, no ¿no? creo que es una vez a la semana, más bien es así como cada 15 días, Juan. Sí, Ah, ya, más o mejor. menos, disculpe. Sí, más o Ya. menos el viernes, Dios mediante, tenemos una charla para cómo trabajar con adolescentes, ¿no? El viernes a Ajá, las 8:30. ¿Usted de qué país interesante. nos? ¿Usted de qué país nos? De Perú.
De Perú, sí. Entonces estamos con el mismo horario, ¿no? Entonces, Sí, a las 9 de la noche, el próximo viernes, hay una charla para trabajar con ya. adolescentes. Gracias, Temas porque ha estado especialmente- muy amplio la explicación en realidad. A mí me me ha agradado tremendamente. Gracias por todos los alcances. Tal vez si nos dejas en este chat tu correo, Adeli, para tener tu contacto y así se puedan Si contactar. quieres, apúntalo. Mi correo es Adeli Margarita. A ver, Adeli Margarita. ya, @gmail.com. listo. Gracias, ¿ah? Gracias ¿Tiene número también. de WhatsApp, Adeli? ¿Tiene número de WhatsApp? A ver, por Mi favor. número Número es de 95 WhatsApp, dice. 95 53 28 811. ¿En qué ciudad está? Estoy en Lima. En Lima, listo. Con el Gracias. 51, ¿no? Acompañarnos. Sí, con el 51. Gracias por acompañarnos. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Hermel, yo tenía una pregunta. Hola, Hermel. Adelante. ¿Alguien iba A a ver, hablar? sí. Hola, Hermel. Sí, te saluda de acá de Cuenca, la JEB. ¿Cómo estás, estás? A la G? Todo bien, todo bien. Quería preguntarte algo, Hermel. Sí, sí. Lo que se está dando actualmente, estamos prácticamente, se escucha de una guerra económica, inclusive hasta de una posible guerra, una tercera guerra mundial. Ujú. Eso es parte del nuevo orden mundial, porque a veces yo le entiendo que el orden mundial es lo que ordena en el mundo, ¿no? Ahorita estamos, por ejemplo, vivimos a nivel mundial económicamente con el dólar y todos estos grupos de Occidente, que las élites, que los Illuminati, que la OTAN y todos estos tipos. Pero se están dando conflictos queriendo bajar esta hegemonía, digamos, ¿no? Entre otros grupos, otros bandos a nivel mundial. Sí, sí. Entonces, por eso es mi pregunta, si este tipo de conflictos, de guerras, es parte del nuevo orden mundial, y si es así, ¿quién va a tomar la batuta? Porque se ve que esta hegemonía, este orden que ya lo estamos viviendo, se está prácticamente destruyendo, pero está entrando algo nuevo. Entonces, eso nos Así quería es. preguntar. Gracias, a la G. Sí, sí. O sea, todo esto, tal vez no estuviste a un comienzo de lo que se expuso en el PowerPoint, de la charla sobre el nuevo orden mundial. Ahí se habló justamente de que es el plan de la élite, el crear conflictos y caos a nivel mundial, ¿sí? Inclusive hablábamos de la famosa reina Isabel, la que ya falleció. Ella también hacía lo mismo, ellos hacían lo mismo, ¿sí? Por eso se hicieron poderosos, ¿no? Y comenzaron a acogerse inclusive de los países de acá de Sudamérica, muchas cosas, ¿no? Ellos fueron los que crearon, por ejemplo, esta guerra de las Malvinas con Argentina y una serie de otros conflictos que a nivel mundial que fueron ocasionados justamente por estas élites. Claro que sí. Así es, a la jefe. Juanita, tú me querías hacer una pregunta. Sí, justamente que habías dicho que el rey Carlos había dicho que hay mucho exceso de población mundial, o sea, que Ajá. Un ellos ratito que van a... interrumpa, un ratito que interrumpa. Se va a volver a cortar y ya. nos conectamos para concluir, o sea, para terminar nuevamente el enlace. Se va a concluir en 30 segundos, se concluye. Ya, Sí, muy bien. continúa, Juanito, continúa. Sí, eso, ¿cómo es que ellos piensan controlar eso? ¿O estas situaciones que conocemos es para bajar la población mundial? Exactamente, ¿no? Sí, sí, O o sea, tienen otras formas de hacerlo. claro, ellos, lo que ellos quieren es que nosotros los seres humanos, o sea, estamos viviendo un momento trascendental en donde estamos despertando a los seres humanos de esa matrix que nos encontrábamos, creada por ellos mismos. Entonces, y las energías que están entrando del cosmos, del sol central de la galaxia, está haciendo que nuestro ADN cambie